Profesora Dalva, y en este video veremos cómo aplicar la definición y las propiedades de los logaritmos. Veamos la definición. ¿Qué nos dice? Primero, veamos cuáles son las partes del logaritmo. El término que va acá, ¿cierto? Se llama argumento, el término que va ahí se llama base y este es el logaritmo. Entonces, para calcular un logaritmo, ¿qué tenemos que decir? La base elevada a ese número tiene que ser igual al argumento. ¿Ya? Y veamos un ejemplo. Logaritmo de 16 en base 2. El 2 elevado a qué número nos da 16. Entonces, saquemos la cuenta. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Por lo tanto, el 2 elevado a la cuarta nos da 16. Es decir, que x vale 4. Por lo tanto, el logaritmo de 16 en base 2 es 4. Veamos otro ejemplo. Logaritmo de 100 en base 10. Sí. El 10 elevado a qué número nos da 100. ¿Ya? Y aquí cuando tengamos logaritmo en base 10 no vamos a escribir la base, es decir, esto lo vamos a escribir así. ¿Ya? 10 elevado a qué número nos da 100. Empecemos a multiplicar. 10 por 10, 100. Por lo tanto, la x es igual a 2. Es decir, el logaritmo de 100 en base 10 es 2. Veamos algunas propiedades de los logaritmos. La primera es cuando la base y el argumento son iguales. Ese logaritmo va a ser siempre igual a 1. Ejemplo, logaritmo de 79 en base 79 es 1. Otra propiedad, el logaritmo de 1 en cualquier base va a ser siempre 0. Logaritmo de 1 en base a 79 va a ser 0. Tenemos el logaritmo de un producto. Eso es igual a la suma de cada uno de los logaritmos. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Tenemos logaritmo de 32 por 8. ¿Alguien podría decir, hagamos esa multiplicación? Sí, se podría hacer, pero saldría un número más grande y sería más difícil encontrar el logaritmo. Por lo tanto, apliquemos esta propiedad. Esto va a ser igual a logaritmo de 32 en base 2 más el logaritmo de 8 en base 2. Y calculamos estos logaritmos en forma independiente. Logaritmo de 32 en base 2. 2 elevado a ¿cuánto nos da 32? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Por lo tanto, el logaritmo de 32 en base 2 es 5. El logaritmo de 8 en base 2 es 3. ¿Qué nos queda por hacer? La suma que ahí está indicada, que eso sería 8. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí no podemos calcular el logaritmo en forma independiente, porque 4 elevado a ¿cuánto nos da 2? Entonces, apliquemos la propiedad. ¿Qué dice? Que esto es lo mismo que decir logaritmo de 2 por 8 en base 4. Ahora nos conviene multiplicar. ¿Qué nos queda ahí? Logaritmo de 16 en base 4. 4 elevado a ¿qué número nos da 16? 4 por 4, 16. Por lo tanto, ese logaritmo de 16 en base 4 es 2. Veamos otra propiedad. Tenemos que el logaritmo de un cociente o el logaritmo de una división, que lo que es la suma de cada uno de los logaritmos. Veamos eso en un ejemplo. ¿Ya? ¿Esto qué nos va a quedar? Logaritmo de 64 menos logaritmo de 2 en base 2. El logaritmo de 64 en base 2 es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Por lo tanto, este logaritmo es 6. Y el logaritmo de 2 en base 2, vimos que eso era 1. Hacemos la resta y eso nos queda 5. Otro ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo de una
la resta de dos logaritmos. ¿Qué nos conviene hacer aquí? Escribamos esto como división. Hagamos esa división. Y eso nos da logaritmo de 16 en base 2. Por lo tanto, ahí tenemos que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Es decir, que el logaritmo de 16 en base 2 es 4. ¿Ya? Nuestra última propiedad dice logaritmo de una potencia. ¿Qué hacemos con ese exponente? Ese exponente queda acá multiplicando. Veámoslo en un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué hacemos con ese exponente? Ese exponente va a quedar multiplicando y nos queda 11 logaritmo de 81 en base 3. Calculemos el logaritmo de 81 en base 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Por lo tanto, el logaritmo de 81 en base 3 es 4. ¿Qué nos está quedando? 11 por 4. Y para terminar, hacemos esa multiplicación. 11 por 4, 44.